Buenas noches para todos. Estoy aquí en representación de la señora Ana María Yelsi. Ella hubiera querido estar aquí presente y de hecho, como no ha podido, nos ha encargado a mi esposa y a mí que estuviéramos en representación de ella. Dado que mi esposa también se ha sentido indispuesta, ha dejado ella una pequeña nota. Estuvo conversando hoy al mediodía con Ana María y entonces, charlando con ella, Cecilia Marona, mi esposa, les quiere transmitir este mensaje. En primer lugar, lo que les quiero transmitir es el profundo deseo de Ana María Castillo de Yelsi, el profundo deseo de estar aquí. A pesar de sus 92 años y el frío polar que estamos padeciendo, estaba decidida a venir. Solo que frente a la negativa de sus hijos, pidió una señal a Dios para saber si debía venir o no. Y justamente anoche tuvo un pequeño desmayo. Eso para ella fue una clara señal. Por eso me ha pedido que les transmita que siente mucho no estar aquí, ya que su vocación fue siempre buscar a tiempo y a destiempo la ocasión de hablar en pro de la familia. Pero siempre con un objetivo final específico: servir a la Iglesia y responder a los pedidos que ella misma en cada una de las instancias le hiciera. La Iglesia misma había comenzado ese servicio con la Acción Católica, que luego se continuó con el Movimiento Familiar Cristiano y el CIEF, siempre trabajando a favor de la promoción de los laicos, de todos los laicos en su conjunto y de cada uno de ellos dentro de su propio núcleo familiar. Ana María quiere transmitirles que siempre se apoyó en lo que le inspiraba el Señor y el Espíritu Santo, y está convencida que todo lo recibió de parte de ellos, y siempre ellos la sorprendían con obras mucho mayores de lo que ella misma, junto a su tan querido Adolfo, al padre Pedro, los Gallinal y los Soneira, jamás habían imaginado que llevarían a cabo. Les quiere expresar a todos los aquí presentes y a los organizadores de este evento su sincero agradecimiento, su afectuoso saludo y al mismo tiempo invitarlos a todos a renovar sus esfuerzos para entregar, como dice el lema del CIEF, todo por la familia. Hasta aquí entonces los que debía haberles leído mi señora. Y ahora yo, en nombre de Ana María, cambiaría un poco el título que aparece en la invitación a este panel y hablaría de Ana María Castillo de Yelsi, el arte de construir familia. Ana María Castillo fue una de las cofundadoras del Movimiento Familiar Cristiano y del Centro de Investigaciones y Estudios Familiares, junto con su esposo Adolfo Yelsi Vidart y junto con otros dos matrimonios, Federico Soneira y su esposa Hortensia Urioste, y Juan Pedro Gallinal y su esposa Malena Artagabeitia. Junto a ellos estaba un sacerdote pasionista, el recordado padre Pedro Richards, quien supo contagiar en aquellos matrimonios su amor, su entusiasmo y su entrega por la familia. Ana María tiene bien presente que tanto el movimiento familiar primero como el CIEF después son de alguna manera frutos de la Iglesia a través de la Acción Católica. En la Acción Católica de la época, hombres y mujeres tenían actividades por separado, pero se habían creado diferentes comisiones en las que participaban tanto hombres como mujeres. Una de esas comisiones estaba encargada de la clasificación de las películas de cine y los libros. Integraban aquella comisión los Soneira, los Yelsi, los Benia, los Zaffaroni y la mayoría de los matrimonios que integrarían el primer equipo del Movimiento Familiar Cristiano en 1950. De hecho, según afirma Ana María, el número de integrantes de la Acción Católica en Uruguay fue disminuyendo en la medida que fue aumentando el número de integrantes del Movimiento Familiar Cristiano. La inspiradora y principal promotora del CIEF fue sin duda Ana María Castillo, que además fue la primera mujer que ocupó la presidencia del Consejo Directivo de la institución y la primera en hacerlo por 2 periodos consecutivos, desde 1996 al 2004. El CIEF para Ana María siempre ha sido y sigue siendo algo esencial.
Al finalizar su segundo periodo como presidenta del Consejo Directivo, comenzó a pensar cómo podía continuar brindando su aporte a esa institución que ella siente como parte esencial de su vida. Comenzó a surgir en ella, cada vez con mayor intensidad, la necesidad de que quedara por escrito la historia del CIEF. Comentó esta iniciativa con las otras dos cofundadoras, Hortensia y Malena, quienes coincidieron plenamente en la importancia de llevar adelante este proyecto. En diciembre de 2008, Ana María logró comenzar a cristalizar su vieja aspiración. Ante su pedido, iniciamos juntos un trabajo de investigación que ya está próximo a su publicación, que se titula Historia del Movimiento, Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Familiares y sus orígenes en el movimiento familiar cristiano. Desde un principio contamos con la permanente y valiosa colaboración de la secretaria general del CIEF, Miriam Mazzone. También contamos con la aprobación y el apoyo incondicional de los integrantes del actual Consejo Directivo del CIEF, presidido por María Teresa Servino de Queraltó, y con la colaboración de todos los directores de los distintos departamentos de la institución, así como de otras muchas personas que hemos entrevistado. Dado que Ana María por motivos de salud no puede compartir con ustedes su testimonio del arte de construir familia, ella me ha pedido expresamente que ocupe hoy aquí su lugar y también me indicó los principales aspectos referidos al CIEF que ella quisiera destacar de nuestra investigación. En primer lugar, el antecedente inmediato del CIEF, la Cittadella Cristiana de Asís. El 28 de septiembre de 1957 partió hacia Roma la delegación uruguaya del Movimiento Familiar Cristiano, que participó en el Segundo Congreso Mundial para el Apostolado de los Laicos. Aquella delegación estuvo integrada por el padre Pedro Richards, los Oneira, los Chelsea, Román Lezama, Mercedes Oneira y Malena Gallinal Artagabeiti. Y a ellos se unieron 5 matrimonios del movimiento familiar argentino. El padre Richards fue enviando una serie de mensajes con sus impresiones del viaje, que se fueron publicando en el boletín del movimiento familiar cristiano. Él ya había escuchado hablar de la Pro Civitate Cristiana, mejor conocida como la Cittadella di Assisi, en Asís, lugar de nacimiento de San Francisco. Por lo tanto, tomó un tren y fue a visitar ese célebre lugar con el matrimonio Chelsea. La Cittadella era el centro de un movimiento iniciado en 1939 por el sacerdote Giovanni Rossi, al que se unió un pequeño grupo de sacerdotes y un grupo de jóvenes voluntarios de ambos sexos, mayores de 18 años y con no más de 30 al entrar, todos universitarios, que consagraban sus vidas a la tarea de hacer que Jesús retornara a la sociedad contemporánea. Según el padre Richards, la Cittadella Cristiana constituía una de las señales de mayor optimismo que puede dar la península itálica. Aquel centro promovía y ofrecía posibilidades concretas para que se pudieran reunir allí los intelectuales católicos y no católicos de distintas profesiones: médicos, abogados, arquitectos, historiadores, sociólogos, psicólogos, artistas, etc. Su principal objetivo era que cualquiera que allí acudía pudiera tener la posibilidad de estudiar y profundizar en la persona de Jesús de Nazaret desde el ángulo específico de su propia profesión. Ana María Castillo de Chelsea recuerda con claridad que a la salida de la capilla de San Francisco se le ocurrió una idea que inmediatamente transmitió a su esposo y al padre Pedro. Esto es lo que tenemos que hacer en Montevideo con el movimiento familiar cristiano: reunir a un grupo de profesionales para analizar desde distintos ángulos todos los temas relacionados con la familia.